Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del maravilloso y siempre digno de glorificación Srimad Bhagavatam. El texto número 3 del capítulo número 2 del canto número 2 dice lo siguiente: en razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Vamos a recordar que en el texto anterior, el texto número 2, Sukadeva Goswami había explicado que la manera en la cual se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentidos y cosas que en su mayoría también son deslumbrantes. Y ese texto finalizaba diciendo que las almas condicionadas, o sea, todos nosotros, se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. Habíamos hecho alusión en ese momento al entendimiento del sonido como vibración y a la comprensión de la vibración como el punto de partida para la puesta en marcha de todo el complejo sistema conocido como manifestación material, desde sus áreas más sutiles o menos tangibles hasta sus áreas más burdas o más objetivas, o sea, aquellas que pueden ser percibidas con los simples sentidos materiales del cuerpo según la especie, o sea, según la especie de animal y de cuestiones que estén percibiendo la famosa realidad. Entonces llegamos a un punto donde hay un nivel donde se podría decir que todo es vibración y todo es sonido, por decir sonido, aunque en verdad que el entendimiento del sonido en ese nivel de conciencia es diferente, o sea, se entiende como vibración. Por tanto, veíamos la facultad del habla, la facultad de la palabra únicamente así, la palabra pensada únicamente presente en el ser humano, como la capacidad que le permite al ser humano influir desde la palabra, desde el sonido, desde la vibración, puede influir por tanto en la propia constitución de la realidad, que en la propia estructura de lo que llaman la realidad, en tanto es una estructura maleable. Hice ese recuento para poder comprender el por qué Sukadeva Goswami entonces dice acá en este texto: mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, o sea, la persona que está adquiriendo conocimiento, la persona que está buscando la comprensión del real conocimiento, mientras esa persona se encuentra en el mundo de los nombres, en el mundo de las palabras, en el mundo de los sonidos, es decir, en el mundo material. Mientras que la persona se encuentra en el mundo material, si esa persona está de verdad interesada en seguir cultivando el conocimiento, entonces debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. O sea, debe hacer un serio análisis sobre en cuántas cosas se está enfrascando y debe revisar con cuidado si todas ellas están justificadas en verdad como cuestiones imprescindibles y realmente necesarias para mantener el cuerpo y
lo que llaman el espíritu junto. Entonces, esto es válido, más válido hoy que en aquel momento. Es válido en todo tiempo, pero en estos tiempos más todavía es donde siempre estamos complejizando nuestra vida y siempre, por supuesto, hay una aparente justificación para hacerla porque el medio, la propia existencia o propuesta de modo de existencia que nos regala la sociedad moderna es un medio donde constantemente nos está también proponiendo argumentos para que terminemos siendo convencidos de que tal complejidad, o sea, esto, aquello, es necesaria e imprescindible. Vemos aquí un llamado entonces a no complejizar la vida más de lo necesario, porque cada grado de complejidad que, por decirlo así, añadamos a nuestra vida va a ser un obstáculo nuevo porque nos va a ir quitando, nos va a ir restando potencial en nuestra capacidad de prestar atención, de dedicar atención, tiempo, silencio, estabilidad hacia nuestra búsqueda profunda o hacia la búsqueda de nosotros mismos y hacia la búsqueda de nuestro restablecimiento del conocimiento y relación con la verdad absoluta o el Señor Supremo o a lo que llaman Dios. Eso se vuelve más difícil cuando nuestra vida se nos torna más complejo o cuando la tornamos más compleja. Entonces hay un llamado aquí a la simplicidad, disculpen, posible. O sea, cada contexto, cada cultura, cada pueblo, cada situación específica tiene su margen de simplicidad que es variable. O sea, la simplicidad no es la misma para todo el mundo, pero sí lo cierto es que casi todo el mundo está viviendo o intentando existir en un nivel de complejidad que casi siempre es mayor que el necesario. O sea, nosotros mismos complejizamos nuestra existencia corriendo detrás de cada nueva propuesta compleja que nos hace el mercado, la sociedad, la cultura que se está formando, etcétera, etcétera. Entonces dice, debe esforzarse únicamente por esforzarse. La palabra esforzarse es también significativa porque en esta existencia todo de un modo u otro lleva cierto grado de esfuerzo. En el Bhagavad Gita, un libro de la cultura Vaishnava, dice, ¿no?, que en este mundo nada se puede obtener sin sacrificio. Mayor sacrificio, menor sacrificio, pero siempre hay que ejecutar algún tipo de sacrificio. Entonces dice que esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Claro, primero habría que definir qué son las necesidades básicas de la vida, de cuáles de ellas depende en verdad la vida, de todo lo que yo considero imprescindible, de qué en verdad depende la vida. Entonces dice que ella debe tener la inteligencia fija, no una inteligencia inestable, sino que su capacidad de inteligencia, de discernimiento, debe de estar fija. Y claro, para que la capacidad de inteligencia esté fija, la mente tiene que estar estable, y para que la mente tiene que estar estable y esté estable y la atención esté sostenida, entonces también el nivel de complejidad debe estar trascendido o superado. Pero si ese nivel de complejidad es demasiado grande y demasiado dinámico, entonces le va a ser muy difícil a la persona, a la criatura en cuestión, hacer lo demás. O sea, estabilizar la mente, concentrar la atención y poner la inteligencia fija. Toda una cosa o toda cosa tiene que ver con la otra y va a influir en la otra, en tanto es requisito preliminar para poder lograr la otra. Y termina diciendo, y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables. La palabra poco recomendables o las palabras poco recomendables también son importantes porque hacen referencia a la existencia de algo que te sirve como medida para distinguir lo recomendable y lo no recomendable. Esto trae implícito la necesidad de la búsqueda de una guía, en tanto nosotros mismos
vamos capacitándonos para después ir decidiendo sobre esa propia guía. O sea, en un principio es necesario seguir algún tipo de patrones, algún tipo de conjunto de referencias que sirvan a modo de guía, mientras nuestra inteligencia va despertando y va situándose en su verdadera posición favorable. Esta guía en sánscrito se conoce como dharma, o sea, el conjunto de guías, el conducto de prescripciones, conjunto de prescripciones o recomendaciones para que la vida vaya marchando de forma favorable y detectemos y de paso circunvalemos o desviemos nuestro rumbo de aquellos que son las trampas de este mundo y las trampas de la mente enredada en lo ilusorio que le proyecta la conciencia material. Entonces dice, y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significa trabajar mucho para nada. A veces uno mismo o a veces puedo escucharlo de otra persona en cierto tiempo de reflexión sobre sí misma. Algunas personas dicen, mira tanto esfuerzo y por gusto. Mira tantos años tratando de esto, de aquello, trabajando en esto y después en aquello, día, noche, y total, ¿para qué? Para terminar dónde, para finalizar cómo, ¿para qué? O sea, mucha gente en el cansancio de la vida, en el agobio de la vida, junto con una un poquito mayor, se podría decir, de madurez mental e intelectual, ha comprendido eso. Ha comprendido que hay un límite sano en el esfuerzo. Ha comprendido también que hay una cuestión a veces de innecesario esfuerzo, donde siempre está justificado, repito, porque hay una serie de ilusiones, hay una serie de argumentos que la mente nos da, que los otros nos dan, que la cultura nos da, que no sé cuánta gente más nos da, pero que en verdad esa gente, cultura, etcétera, etcétera, están también hundidos en la misma ignorancia. En muchos de los casos llega un momento en la vida en que el ser humano se da cuenta y dice, si volviera a tener otro chance de tener la vida un poco más larga, no me esforzaría tanto, me esforzaría simplemente en lo realmente útil, en aquello que realmente me sirviera para la doble cuestión de mantener un poco estable, o sea, funcionando este cuerpo, pero con el propósito de seguir perfeccionándome en el avance sobre mí mismo, sobre el conocimiento, o sea, sobre la dimensión profunda conocida como la espiritualidad o la cualidad profunda conocida como la espiritualidad. Por eso muchas veces ya a partir de cierta edad el promedio de las personas tienden a desear simplificar sus vidas. De hecho, surge una tendencia interna donde las cosas le empiezan a sobrar. No sé si a usted le ha pasado, pero ya llega un momento a partir del cual lo que antes usted almacenaba o quería almacenar, ya no lo quiere almacenar. Ya quiere una vida cada vez más simple. Fíjense cómo el propio devenir del desarrollo humano desde el punto de vista individual, o sea, la estructura, la manera en que está constituido el cuerpo, la mente y su evolución, va pasando por diferentes etapas de modo natural. Y esas etapas van situándonos en condiciones cada vez más estables para la búsqueda de lo espiritual. Se espera que en cierta etapa o a partir de cierta etapa, todas las cuestiones que antes nos predominaban, como la cuestión de triunfar, la cuestión de acumular cuestiones materiales o intelectuales, la cuestión de alcanzar logros, todas esas cosas que en un momento determinado, a veces un gran periodo de tiempo, se tornaban como aquello que tiraba de nuestra conducta, de nuestra mente, nuestro pensamiento, todo se enfocaba en eso, ahora dejan de ser relevantes y van comenzando a ser desplazadas, de hecho van comenzando a ser hasta negadas y empieza a haber un reenrumbamiento hacia la simpleza. De hecho, la mayoría de las personas mayores, lo común es que experimenten eso. Y también algunas otras personas afortunadas que antes de ser personas mayores ya también se dan cuenta y lo experimentan. La simpleza, un llamamiento a la simpleza. Te dicen, no, yo
simplemente un lugarcito ahí, dormir y esto y aquello para las necesidades básicas y ya listo, o sea, porque están necesitando tiempo para otras cuestiones que no están relacionadas con los logros materiales ni a nivel burdo, de comodidad, ni a nivel sutil, o sea, a nivel de cosas que no son palpables como la fama, etcétera, etcétera, es la simpleza. Así que de ahí podemos determinar o podemos concluir que el estado de simplicidad es realmente el estado original o el estado propicio, el estado favorable o al cual está llamado también el ser humano para desde allí seguir hacia un estado diferente, o sea, trascender sus ataduras y entonces sentirse libre, sentirse liviano, sentirse en condiciones buenas para naturalmente dirigir su atención hacia lo misterioso. Lo misterioso comienza por uno mismo, o sea, a seguir profundizando en qué cosa es esto, a lo que llamo yo. Y después, bueno, vienen las cuestiones de la trascendencia, Dios, etcétera, etcétera. Pero sin simplicidad, uno también lo puede hacer, pero le da más trabajo y tiende a caer en cada vez más trampas que la propia mente confundida le va a ir construyendo, le va a ir colocando en el propio intento de caminar hacia el núcleo de uno mismo. Siempre un llamamiento, hay por decirlo así, un eslogan de la vida trascendental o de la vida que busca la trascendencia, que no se explica, o sea, se explica en vida simple. Pensamiento elevado. El silencio pertenece a la simplicidad, no pertenece a la complejidad, la humildad pertenece a la simplicidad, la sencillez, etc. La simplicidad, por tanto, se nos muestra como un ingrediente necesario e imprescindible, ser simple. A veces por cuestiones prácticas, incluso hasta por los deberes que hay que cumplir, la simplicidad externa no se nos es accesible. Hay que mantener cierto grado de complejidad para seguir funcionando dentro de una sociedad determinada, pero habría que hacer énfasis entonces en el cultivo de la simplicidad interna. Aunque esté rodeado, implicado en muchos procesos, aparentemente es complejo, aún así entonces día a día tengo que recordarme internamente la necesidad de lo simple e internamente vivir en un mundo simple. Desarrollar el menor número de apegos posible. O sea, la vida puede mostrarse compleja, pero yo no la complejizo en el sentido de que yo decido, pero no me apego ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto. O sea, esos procesos complejos están ahí porque forman parte de la cultura de la sociedad. Yo participo de ellos, pero me cuido de participar siempre desde una postura de independencia en relación a ellos. Si mañana esos procesos complejos tienen que dejar de estar o simplemente se transforman o simplemente se ausentan, entonces yo me mantengo estable porque nunca me situé realmente sobre ellos, aunque estaba participando de ellos. O sea, esa simplicidad interna hay que comprenderla. Lo interno no siempre va a la par que lo externo. Por ejemplo, a veces cualquier persona empieza ahora a correr, porque está a contrarreloj, como se dice aquí en Cuba, está a contrarreloj, se le pasa algo y empieza a correr, o a caminar más a prisa. Y entonces ese hecho de que el cuerpo, la locomoción ocurra más a prisa, casi siempre por efecto reflejo trae una prisa mental, una especie de premura, una especie de ansiedad, y entonces cuando viene a ver, la persona completa está corriendo. Pero no tiene que ser necesariamente así, porque el hecho de que yo apresure mi paso, acelere la velocidad del desplazamiento, no significa que mi mente tenga que acelerar su necesidad o su función de pensamiento u otras funciones, porque entonces se entorpece. Yo tengo que distinguir la diferencia y tengo que
saber que en lo que es el estado interno debo de cuidar de que se mantenga dentro de lo posible lo más estable, lo más fijo en una postura determinada. Es una postura que me permita ser lúcido en la mayoría de los casos, inteligente en la mayoría de los casos y sobre todo estar alerta a las cuestiones o resonancias que provienen del silencio profundo o de el Señor. Y entonces externamente debo de ejecutar o puedo ejecutar aquello que sea lo más conveniente para cada instante. Lo externo varía y ha de variar por una cuestión práctica de cada situación exige algo diferente, pero lo interno debe permanecerse cada vez más estable, cada vez más fijo, cada vez más situado. Y no debe de estar en variabilidad constante porque si no, no es posible realizar el estado de coherencia. Y sin el estado de coherencia interna no se puede buscar la esencia de nada, ni siquiera la esencia sobre las cosas que pasan en nuestra cotidianidad. Y si no se comprende la esencia, entonces nunca se podrá dar u ofrecer una respuesta adecuada. Entonces termina diciendo que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Estos textos no están diseñados para que uno de pronto un arranque de emoción diga, ay sí, lo voy a dejar todo, voy para la simplicidad. Sino estos textos hacen un llamamiento sobre todo a un análisis, a una reflexión progresiva, una reflexión lenta, con cuidado, con calma durante un gran periodo para ir desde lo interno reacomodando mis asuntos. Los asuntos no se pueden reacomodar desde lo externo, porque lo externo es el espectáculo, el escenario, el show. Y hay que cambiarlo en lo interno. Lo externo tiene que mantenerse estando como está por no sé cuánto tiempo hasta que estemos listos. Y lo interno sí, allí es donde hay que ir reflexionando con cuidado, silenciosamente, para tratar de asimilar la veracidad que hay contenida en esta suerte de consejería amorosa que desde el Señor se nos manifiesta a través de algunas de esas grandes almas que están situadas constantemente en su presencia y a sus pies y que siempre, por tanto, están haciéndose eco de la preocupación que el Señor tiene por toda entidad viviente y en especial también por los seres humanos. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe, nos guíe y nos oriente y nos permita una vez más comenzar siempre por lo interno, comenzar siempre por lo profundo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.